en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estaba pensando y reflexionando en qué es lo que haremos en el cielo cuando vayamos. Y dice aquí que en los siglos venideros estaremos reflejando, estaremos mientras estuvimos aquí en esta tierra. Para con nosotros porque la bondad es la bondad de Cristo, no es algo abstracto, no es, conocemos de la bondad de Dios, ¿no? Es una característica de su carácter, de su amor, pero vemos que también se ha manifestado en la persona de Cristo, en una persona que realmente nos da la salvación, nos acerca a Él por medio de la fe. Y entonces lo que estaremos haciendo cuando ya llegue el tiempo de ir con el Señor, que yo cada vez pienso que ya está más cerca el tiempo, todo lo que está pasando y todo lo que se escucha por ahí, y si te metes a leer artículos y escuchar vídeos y todo eso, te dices, pues el final está cerca. Entonces, ¿qué haremos ahí en el cielo? Seguiremos activos, seguiremos aún investigando más sobre su gracia y reflejando toda la gracia que Él tuvo con nosotros, recordando lo que el Señor hizo en Cristo Jesús por nosotros. Es algo que quería simplemente compartir, pequeña meditación. ¿Quién más? Ana. ¿Ha hablado alguien? Ah, vale. Ana va a hablar o si no, da igual. Ana, ¿vas a decir algo? Sí, ¿por? Ah, vale, eso nada, me callo, sigue. Ah, no, no te preocupes, yo me silencio. No, me da igual. Vale. Pues es que justo esta semana había estado leyendo en mi devocional, estaba leyendo Colosenses y justo ese día me estaba agobiando mucho porque tengo una profesora en especial que nos está volviendo locos y yo ya me había puesto en plan, es que esta señora nos está amargando, no sé qué, y me di cuenta de que me estaba quejando un montón. Y me quejaba y cuanto más me quejaba, peor me ponía. Y justo leyendo eso, vi el versículo de Colosenses 3:17 que dice que todo lo que hagamos, sean hecho en verdad, lo hagamos dando gracias a Dios y que todo sea para Él. Y entonces yo me puse a pensar, si todo lo que hago tiene que ser para Él, no creo que a Él le guste que yo me esté quejando todo el rato, porque eso no es, o sea, el Señor me da la oportunidad de estudiar algo que me encanta, porque es una bendición, y yo estoy aquí en plan, no sé qué, esto, no sé qué. Y entonces fue como un choque para mí, decir, no puedes estar quejándote de todo el día cuando el Señor te da algo bueno, sino cuando venga algo malo, ¿qué vas a hacer? Y entonces, claro, fue como algo que estuvo en mi mente toda la semana y algo en lo que el Señor estuvo trabajando en mí. Y ahora es como que a veces digo, bueno, esto es lo que hay que afrontarlo con la mejor actitud, el Señor está conmigo y para adelante. Y justo por eso di gracias, porque todo se ha solucionado de un momento para otro y es como que el Señor me muestra, tú ten confianza, o sea, no, puede ser que en algún momento estés que ya no puedas más, pero yo estoy ahí, o sea, vas a estar conmigo, sea lo que sea. Y fue algo que me pareció muy bonito y nada, eso. Amén. Muy bien. Gracias, Vicky. Muy bien. Adelante, Ana. Vale. Pues lo que yo quería compartir estaba en Isaías 56:5, que dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y aquí está hablando de los extranjeros y más en específico de los eunucos, que pues son personas que están castradas y que no pueden tener hijos. Y que obviamente una preocupación que una persona de este tipo puede tener es el tema de la heredad y qué es lo que pasará con mi nombre, ¿no? Sobre todo más en los tiempos antiguos. ¿Qué pasará a lo mejor con mi apellido? ¿Qué pasará con mis raíces? Y me gusta mucho pues cómo Jehová dice que Él dará un nombre perpetuo
que nunca perecerá. O sea, que da igual que, porque al fin y al cabo lo que Dios nos da es mucho más importante que lo que el mundo muchas veces nos pide, que es a lo mejor dejar, no sé, dejar herencia, en este caso dejar heredad, y al final esto me hizo pensar que muchas veces le damos importancia a cosas que no podemos solucionar o que no tienen, porque no tienen solución, porque son así, cuando realmente lo que Dios nos da es muchísimo mejor y lo va a superar en creces cuando estemos con Él. Y bueno, me gustó mucho esta promesa que da Jehová en este caso creo que a los extranjeros y sobre todo a los eunucos. Amén. Amén. Lugar en la casa de Dios. Amén. También Jesús decía, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Y que el Señor está preparando lugar para nosotros, que ya venga, y la verdad es que yo cada vez más ya quiero ir con el Señor, y creo que también a eso se nos enseña, ¿no? De esperar la venida del Señor como si fuera ya, como si fuera mañana, como si fuera en un par de horas, y estaremos bien si esperamos así al Señor. Así que bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Pues yo estoy leyendo con mi padre también, aparte de mi lectura, estoy leyendo con él pues el Nuevo Testamento. Y justo ayer nos tocaba leer el final de Primera de Corintios, teníamos que llegar hasta el capítulo 15, y cómo concluye el capítulo 15 es una exhortación del apóstol Pablo muy, muy fuerte, que habla por sí sola. Yo creo, no hay mucho más que añadir, y lo voy a leer. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y me hizo pensar en que muchas veces en mi vida he invertido mucho esfuerzo en cosas que realmente no me, ni me han aportado, o sea, cosas que sí han sido vanas. Quizás el ejemplo más claro que tengo fue pues un examen de matemáticas que me estuve preparando, literalmente toda una noche sin dormir, y al día siguiente hice el examen y me dormí en el examen. Y todo el trabajo que había hecho durante toda la noche, pues no sirvió para nada porque al final suspendí. Pero aquí veo que todo esfuerzo que yo pueda dedicar al Señor no es en vano. O sea, cada momento que yo piense y diga, tengo que leer la Biblia, tengo que hablar a otros, y empieza a poner excusas, este versículo se me viene a la mente diciendo, no, esfuérzate, sé constante, tienes que estar firme, porque todo lo que puedas hacer, por poco que te parezca, no es en vano. Entonces, también animaros a que sea un pensamiento constante en nuestra vida. Amén. Amén. Sí. Y Él sabrá recompensar todas las cosas que hagamos para Él, sinceramente, y todo aquello que cuando pasen nuestras obras, todo lo que se queme, pues obviamente se quema, pero aquello que permanezca, pues el Señor lo recompensará, gracias a Dios. Nada es en vano. Bien, ¿alguien más? Hermano Antonio también tiene un mensaje, un pequeño pensamiento, pero queríamos daros la oportunidad a vosotros de compartir. Y realmente esto nos gusta. A mí, por lo menos, yo lo estoy disfrutando mucho, escuchar que comparte Ana, que comparte Vicky, Felipe, bueno, Felipe también, que compartáis, que compartáis la palabra, que sepamos qué es lo que está llegando a vuestras vidas. Es bueno para mí, yo lo disfruto mucho. ¿Alguien más? Yo quería compartir un versículo que hoy he leído y me ha gustado mucho porque os ha llamado mi atención. Porque justamente estas 2 semanas, viendo que se acercaba el final, ¿no? de todo un poco, de que ya se acerca pues, la PAU, las pruebas y muchas cosas,
tanto en el conservatorio como con el instituto, estaba muy agobiada, pero digo, no me da tiempo a hacer todo, madre mía, no voy a llegar. Y gracias a Dios en estas semanas se han ido abriendo oportunidades que a lo mejor yo ya veía cerradas, diciendo, bueno, pues no va a poder ser. Pues el Señor, de una forma u otra, lo ha abierto y ha mostrado que posiblemente ese sea un camino también para poder seguir en el futuro. Y hoy he leído en el Salmo 61 que dice, en el versículo 2 y 3 sobre todo, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Entonces, luego en el 62 vuelve a mencionar eso de la roca, ¿no? Y realmente, pues el Señor siempre está ahí, como ha dicho también Vicky y otros, que siempre está ahí el Señor y es nuestra roca. Y si nos fundamos en Él, venga lo que venga, vamos a estar bien cerca y fuertes para afrontarlo todo, porque Él no nos deja. Entonces, eso me ha hecho pensar y dando gracias a Dios que dentro de lo que cabe Él sigue siendo nuestro refugio, pase lo que pase. Y eso era. Muy bien. Gracias, Ana. Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Quién más? Muchos por ahí. Un versículo, simplemente. Si quieres, solo puedes mencionarlo, solo decir, os comparto este versículo y ya está. Si no quieres ahondar más en el tema. Yo esta semana he estado leyendo en 1 Samuel 15 y estaba leyendo cuando Saúl atacó a los filisteos, creo que fue, y no tenían que tomar un ganado ni nada. Y entonces vino Samuel y lo pilló allí con el carrico de helado porque decía, no. Y entonces dijeron lo de los balidos de vacas y demás. Y muchas veces nosotros intentamos hacer lo mismo. Nos intentamos autoengañar para ver lo que... Y es curioso. Como Samuel, yo no sé qué estaba pensando Saúl en ese momento, sabiendo que todo lo que tenía lo tenía detrás, para engañar. Pero somos así muchas veces. ¿Qué es este bramido de vacas y balido, ¿no? Que escucho, dice Samuel. Pues sí, ahí tenía... Y luego encima que acababa de decir, yo he cumplido toda la palabra de Jehová. Y justo venía detrás todo lo que no había matado, no había sacrificado. Bien, ¿alguien más? ¿Yo puedo? Claro. Bueno, a ver, esto no sé si tendría que haberlo dicho antes, pero es también dar gracias por varias cosas. Bueno, por dos cosas en concreto. Primero, por todo lo que podemos hacer con la iglesia, así por Zoom y todas las actividades que el pastor Antonio ha estado organizando, porque por lo menos por mi parte, si no hubiese sido por eso, por tener una continuidad, yo sé que también la relación con Dios es personal, ¿no? Pero de alguna manera también a veces es como un pequeño empujón y doy muchas gracias por eso, por las clases de los viernes, por poder consultar con el pastor cualquier duda o cuando no te sientes bien y de verdad te anima con la palabra del Señor, que es lo más importante al fin y al cabo, y todo en general. Y sobre todo porque también me he dado cuenta de que aunque muchas veces nos han dicho cuando veo esta es cuando más debe orar y cuando más debe leer la palabra y tal, pues para mí yo a eso no le veía sentido, pero últimamente cuando me he sentido muy desanimada y que de verdad no tenía ganas de hacer nada y lo más fácil es irte, te acuestas y ves Netflix y ya está. Eso lo he hecho muchas veces, pero últimamente he dicho no quiero y me he sentado y me he puesto a pasar tiempo con el Señor, a orar, a leer. Y en verdad te sientes mejor. O sea, no es por los sentimientos, sino porque de verdad tienes la esperanza que
que ninguna otra cosa te puede dar. Solo la palabra de Dios, porque al final es que como el pastor, jolín, es que me da mucha rabia esto. Como el pastor hablaba con Eclesiastés, que realmente todo es vanidad y es muy heavy pensarlo, porque al final todo es para Dios y todo gira en torno a Dios, no en torno a nosotros. Entonces, es difícil porque creo que como somos humanos, pues tenemos tus sentimientos y gustos y de todo. Y yo qué sé. No sé si me he explicado con esto. Uf, qué mal, ¿por qué? Perdón. Y también quería dar gracias porque tengo la oportunidad de estudiar el diplomado de Biblia, y aunque lo llevo súper atrasado, pero es que cada vez que me pongo con él es que es increíble cómo desde el principio Dios tenía su plan y había prometido a Jesucristo y todo se ve de una forma tan increíble y tan guay. No sé. Doy muchas gracias por eso también. Porque yo muchas veces también le decía al pastor, bueno, hace poco le dije, pero es que cómo podemos decirle a los no creyentes o cómo podemos argumentar a los no creyentes que Dios realmente existe, porque si se lo dice con la misma palabra suya que dice que la palabra es de Dios, pues es como decir, pues, créeme porque lo estoy diciendo yo y ya está, no. Pero cuando lees la palabra de Dios es que es increíble, o sea, es verdad, es la verdad. Y ya está. Amén. Sí, realmente hay consuelo completamente en escuchar a veces, o sea, al pastor, escuchar las predicaciones y en leer personalmente su palabra. Realmente ahí es, como decías tú, no se trata de los sentimientos, que nos sintamos mejor, sino que el Señor nos da a través de eso su fuerza, su sabiduría. Para poder seguir adelante. Y si estábamos en un bache o algo, pues recibir su gracia para salir de. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Yo quería compartir un versículo. Sí. Está en Ezequiel 36:26, que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, este versículo hace creo que 6 años, pues yo pues mi corazón pues iba como un barco que iba por allí sin timón, porque siempre me afectaban pues algún comentario y esas cosas. Entonces, en una reunión de jóvenes de mi iglesia, pues lo que hicimos es una actividad. Entonces, uno del mensajes fue esto relacionado con el corazón. Y claro, me acuerdo que mi corazón estuvo así como de piedra, porque pasaba, no de todo, sino que a veces como no le daba mucha importancia. Entonces, hasta que decidí que el Señor obrase en mi corazón para que mi corazón no fuese duro, porque a veces las cosas provienen del corazón y a veces pues hacemos daño y Dios es el Todopoderoso porque siempre está en todas las situaciones y nos cuida y nos protege. Y si nosotros le pedimos un corazón lleno de amor pues Él nos los da. Y desde ese entonces, pues, mi caminar con Él ha sido diferente, ha sido amar a los demás, ayudarlos,
y sobre todo eso. Y el pastor de mi iglesia, pues cada año me hace una evaluación de cómo están mis dones. Y uno de mis dones, pues, es ayudar y amar y servir. Entonces, Dios ha estado creciendo, bueno, ha estado ayudándome a crecer en esos dones y me alegro porque el Señor es maravilloso y lo hace todo perfecto. Ya está. Amén, qué bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro versículo? A mí me gustaría compartir, es un pasaje en el que estuve meditando esta semana, que estoy leyendo Primera de Reyes, y en el capítulo 3 ocurre algo que es bastante conocido. Si pensáramos o quizás todos en algún momento hemos pensado que si tuviéramos la oportunidad, apareciera una especie de genio o una persona con superpoderes, ¿qué deseo pediríamos si pudiéramos pedir cualquier cosa en este mundo? Y seguramente si meditamos en lo que primero se nos ocurra, pudiera ser algo egoísta o centrado en en un sentir de malagradecimiento quizás al lugar donde estamos y lo que Dios nos ha permitido tener hasta ahora. Pero en el capítulo 3 de Primera de Reyes está ese suceso en el que Salomón, allí Dios se le aparece en sueños y le dice que puede pedir lo que quiera. Entonces ya en el versículo 8, por ejemplo, dice, en el 7, por ejemplo, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar ante tu pueblo tan grande? Y yo meditaba en qué cosas se centró Salomón en ese momento. No se centró en lo que él quería obtener, no se centró en riquezas, en más poder, que probablemente sería lo que cualquier otro rey hubiese deseado, derrotar a todos sus enemigos de una sola vez, tener más riqueza, más poder, reconocimiento, pero él se centró en su propia debilidad. Soy débil, ¿y quién puede? Dios. Y a Dios fue quien pidió que le diera discernimiento. Allí se puede resumir lo que pidió como pidió sabiduría. Y veía yo en eso. Él no se centró en decir, no, yo hubiese preferido estar en otro lugar, yo hubiese preferido ser de otra manera o tener esto o aquello. No, él se centró en, tú me has puesto en este lugar, tú me has puesto a gobernar este pueblo, me has puesto en esta situación, y en esto que tú me has dado, quiero sabiduría para discernir cómo hacer lo correcto en ese momento. Yo pensaba en mi propia situación, cada uno tiene una situación distinta, pero decía, bueno, hay momentos en los que pudiera quejarme y decir, ¿por qué no estoy en otro lugar? ¿O por qué no estoy en otra circunstancia? ¿Por qué no se me dio lo de los papeles que estoy tramitando en migración más rápido? Muchas cosas pudiera centrarme, pero debemos entender, si Dios te permite estar donde estás en este momento, entre la familia en la que estás, en la situación en la que enfrentas, en el lugar de estudio o trabajo, sea cual sea la situación, pues que vayamos a Dios pidiéndole sabiduría, porque si en algo nos puso allí por alguna razón, nosotros sepamos discernir entre lo bueno y lo malo para obedecer a Dios. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. Y si
Y si en el mismo capítulo vemos un poco más atrás, porque podemos pensar en David, cómo fue su situación delante de Dios, tanto en circunstancias buenas como en situaciones malas, en momentos de gran peligro o de triunfo. Él estaba bien con Dios, sí, tuvo sus errores, pero en general vemos a un David que amaba la palabra de Dios y de allí venía su obediencia. Aquí en el versículo 3 dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él pidió sabiduría, pero su misma petición era una petición sabia. ¿Y de dónde venía eso? De un corazón que amaba a Jehová, que deseaba obedecer a Jehová y amaba su palabra. Entonces, era lo que meditaba cuando estaba leyendo este versículo. Y pues para aplicarlo a mi propia vida, donde estoy, en la situación que me encuentre, debo amar a Jehová, obedecer a Jehová, y ese debe ser mi anhelo, sabiduría para que continuamente haga según su voluntad. Amén. Ujú. Totalmente. Gracias a Dios por ese pensamiento y realmente que nuestra petición al Señor, como decías bien en el versículo de Santiago, que algunos tienen falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces hay que pedir también con la certeza de que Él nos quiere dar la sabiduría. Simplemente es acercarnos en humildad, como lo hizo Salomón, diciendo, yo soy joven y no sé ni entrar ni salir. O sea, humildemente pidió y reconoció su condición y pidió esta sabiduría. Y nosotros también debemos hacerlo. Muy bien. Bien, ¿alguien más? Que todos puedan hablar, que todos puedan compartir por lo menos un versículo. Puedes solo leerlo si quieres y ya está. Por si te da corte. Cristian, no se escucha bien, Cristian. Se escucha como la otra vez, como ardillita. Bueno, quizás está hablando en lenguas, necesito un intérprete. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, ahora sí. Estaba en la Matrix. Vale, bueno, estaba comentando que quería compartir una cita de un libro que me terminé la semana pasada, que es un título poco original, que es ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus?, que lo escribió John Lennox, un catedrático matemático de Oxford. Me llamó mucho la atención una parte que habla respecto a la naturaleza de la humanidad. Tengo una cita marcada que dice, las personas que quieren habitar en un mundo donde no exista la posibilidad del mal, en realidad están pidiendo no existir. La razón es que uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado es el de la capacidad de tomar decisiones. Podemos decir sí o no, y esa capacidad nos permite experimentar cosas maravillosas como el amor, la confianza y las relaciones genuinas con Dios y con otros. Aún así, esa misma capacidad buena y maravillosa nos da la posibilidad de hacer el mal, aunque no nos da el permiso para hacerlo malo. Habla de la naturaleza de la humanidad en general para asociarlo un poco al problema del coronavirus, pero pues, yo intenté asociarlo, me gustaría asociarlo más a cualquier tipo de adversidad que básicamente esta pandemia que estamos atravesando. Y eso era lo único que quería compartir. Bien. No he tenido la oportunidad de leer el libro, pero sí que he visto por ahí. Incluso está gratis, ¿no? Está gratis en internet. O sea, lo puedes descargar. Sí, está gratis, está gratis. Muy bien. A ver si tengo oportunidad. Bien, ¿alguien más? Bueno, hermano Antonio, si no, pues adelante, compártenos el pensamiento y luego ya pasamos al juego. Ya luego tú dices, creo que es Omar el que nos va a estar con el juego, nos va a organizar. Así que adelante, hermano Antonio. Bien,
Pues nuevamente un saludo a todos. Como comentaba Carla, un poco, estamos en la iglesia haciendo algunos devocionales sobre el libro de Eclesiastés. Y es un libro interesante, un libro que ha generado controversias a través del tiempo, porque pareciera que el libro es muy pesimista y a veces en ocasiones pareciera que estuviera incluso en contra de Dios o de verdades de la palabra de Dios. Pero es un libro, bueno, es la palabra de Dios y es impresionante cómo estudiado en el contexto de la palabra de Dios, podemos ver a Dios allí en el libro de Eclesiastés, y le compartí a los hermanos que esa es nuestra meta, ver a Dios en el libro de Eclesiastés. Ahora, voy a compartir algo que en parte he compartido en uno de los devocionales, así que a los chicos de Almería les sonará algunas cosas, pero he añadido algunos otros detalles, así que os animo a estar atentos también. Antes de entrar, porque vamos a centrarnos allí en el capítulo 2 de Eclesiastés, versículos 1 al 11, antes de entrar a este pasaje, te pregunto algo. Cristo en una ocasión cuenta una parábola y vamos a tratar de parafrasear la parábola de esta manera. Si por cosas de la vida te encuentras que vas por un campo y te tropiezas con algo y cuando investigas un poco más te das cuenta que es un gran tesoro. ¿Ya os suena la parábola? ¿Sí? Y te encuentras que hay un gran tesoro, algo que jamás podrías alcanzar, pero temes a Dios y no quieres robar, ¿vale? Pero te das cuenta que por alguna situación enfrente del campo hay un letrero que dice se vende. Y claro, si compras el terreno, todo lo que está en el terreno es tuyo. ¿Qué harías? ¿Qué harías? La parábola en el Señor Jesucristo dice que este hombre va y vende todo lo que tienes. Todo lo que tiene por ir y comprar ese campo. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú si estarías en esa situación? Quizás dices, no, es que el campo vale mucho. Yo mejor sigo estudiando y que cuando yo termine de estudiar tendré un sueldo digno, así que me conformo con eso. O dices, no, sabes que yo me voy a quedar vendiendo tacos, o me voy a ir a trabajar al McDonald's, ¿sí? O me conformo con, no sé, con tener un piso digno y tranquilo. No, ¿qué harías realmente si encuentras algo que te solucionaría la vida, que puede ser, que sería más de lo que has soñado? Yo creo que harías lo que dijo Cristo. Irías, venderías todo lo que tienes, y si con todo lo que vendes todavía no alcanza el dinero, yo creo que irías y te endeudarías para comprar el campo, porque sabes que cuando lo tengas tendrías un tesoro invaluable y podrías pagar de sobra las deudas que hayas adquirido, porque realmente vale, porque hay algo que vale allí, que es muy valioso. ¿Te parece lógico, verdad? Bueno, a mí me parece lógico proceder así. Ahora vamos a ir a Eclesiastés capítulo 2. Voy a leer versículos 1 al 11. Dice así: Dije yo en mi corazón,
Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Sin todavía explicar lo que dice, lo que hemos leído, esto es la lotería. Esto es más que la lotería. Esto es la vida resueltísima. Pero dice el versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Para entender un poco más el contexto de este pasaje, el predicador, que creemos es Salomón, nos ha dicho en el capítulo 1, en el versículo 2, una frase súper conocida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es interesante entender entonces qué significa esta palabra vanidad, porque el capítulo 2 que estamos viendo dice que este predicador se dijo a sí mismo que iba a disfrutar de la alegría, ¿sí? Y de los bienes. Dice, mas he aquí esto también era vanidad. Y si lees Eclesiastés se repite mucho esta palabra. Ahora, esta palabra vanidad es en hebreo hebel, que no es el significado que nosotros manejamos normalmente o estrictamente de vanidad como ostentosidad, que puede ser un derivado, sino que el significado de hebel es algo que se esfuma, algo que no es sólido y se asemeja al humo, al viento, a la neblina, algo que puedes ver y que te parece tan real, pero tan real, y que intentas cogerlo y se te va de las manos. Y nunca puedes alcanzarlo. Es como tu peor pesadilla. ¿Alguna vez has tenido una pesadilla que estás buscando y cada vez se aleja más de ti? Y la idea de Eclesiastés cuando habla de vanidad es de ir corriendo tras el viento. Imagínate que quieres ir y atajar el viento. ¿Cuándo puedes alcanzar por fin el viento? ¿Sí? Estaba pensando en esto, estaba recordando una experiencia, una de las experiencias de jovencito más interesantes que he tenido. Bueno, una experiencia interesante. ¿A cuántos gustan los arcoíris? Son bonitos. Ahora, todos hemos escuchado de la
de las leyendas o de los mitos de que debajo del arco iris, donde empieza el arco iris, ¿qué hay? ¿Ah? Una olla De oro. de oro, ¿sí? Que custodian los duendes. Ahora, te pregunto, ¿alguna vez has llegado al arco iris? Pues yo te voy a decir algo, yo sí. Y me vas a decir, ya la mentira es pecado, uno de los mandamientos es no dirás falso testimonio. No, en serio. Una vez iba con mi familia en una zona que Omar conoce, en Venezuela, por donde nació mi padre, y es una zona montañosa, muy húmeda, con muchas veces con mucha lluvia así finita. Íbamos en el coche, en la carretera, y a lo lejos vemos el arco iris, y vemos que el arco iris empieza justamente en la carretera, justo en el centro de la carretera. Y claro, tenía 12 años más o menos, y con todos mis hermanos, y vemos el arco iris, porque siempre que viajábamos, una de las cosas que buscábamos era arco iris, y justo el arco iris frente a nosotros. No te puedes imaginar la emoción que podíamos sentir. Y avanzamos en el coche, y el arco iris cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, y de repente desaparece. Y avanzamos, el coche sigue, y miramos atrás, y el arco iris está atrás. Y decimos, hemos pasado por el arco iris, pero no pudimos verlo, no podíamos tocarlo, aunque el arco iris se ve real, y tú lo puedes ver, y es tan impresionante, y es tan hermoso, es tan bonito, pero cuando llegas al arco iris no puedes tocarlo, no puedes cogerlo, no te ofrece ninguna base, ninguna seguridad. Y el predicador aquí dice que él se dice a sí mismo, mira, tengo poder, me he enriquecido más que todos antes que yo en Jerusalén. Y si vemos allí los versículos 3 en adelante, es interesante la forma en que habla el predicador diciendo todo lo que él ha hecho. ¿Sí? Y todos los verbos, o muchos verbos, están en una forma activa, personal, que él ha hecho. ¿Sí? Dice, propuse en mi corazón, el versículo 3. En el versículo 4, engrandecí. Versículo 5, me hice. Bueno, el versículo 4 también dice, planté. Me hice, planté, me hice estanques de agua. Versículo 7, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos, tuve posesión grande de vacas. 8, me amontoné, me hice cantores. ¿Sí? Versículo 9, fui engrandecido y aumentado. Versículo 10, no negué. ¿Sí? Este hombre tenía todo lo que tú puedes soñar y más. Y seguramente alguna vez has pensado en, si yo fuera rico, hay una canción por ahí. Si yo fuera rico. Si yo tuviera tal cosa, y probablemente estás estudiando para alcanzar tus metas. Es lo que nos dicen. Tú tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Tú quieres tener dinero, tienes que estudiar. Tú quieres lograr todas tus metas, tienes que esforzarte. Y probablemente estés estudiando para lograr todas tus metas, para ser alguien. ¿Sí? Probablemente cuando te toque trabajar, te esforzarás para tener dinero, para ser independiente, para tener estabilidad, para yo hacer mi imperio, para yo hacer mi propio reino de confort. Y es lo que hace Salomón. Salomón se engrandece y hace todo lo que se le antoja. No solamente establece su reino material, su sitio de confort, su sitio de estabilidad, sino también que nos dice el versículo 10 que no negó
a sus ojos ninguna cosa que desearan. Y en el contexto sabemos que esto no incluye solamente cosas materiales, sino también placeres de todo tipo. Salomón es famoso por sus 1000 mujeres. ¿Sí? Salomón se dedicó al placer. Y muchas personas en este mundo, incluso personas que son creyentes o que dicen ser creyentes, viven buscando el placer. Viven detrás de lo que les gusta, detrás de lo que les agrada. Y si algo no les gusta, no lo hacemos. ¿Sí? Si algo no nos da el placer que nosotros pensamos, pues no lo hacemos. ¿Sí? Si tenemos una responsabilidad, pero no nos sentimos atraídos a eso, entonces no lo hacemos, aunque sea una responsabilidad. Porque muchas veces vivimos vidas basadas en lo que nos gusta, en el placer. Y Salomón tenía la posibilidad de satisfacer todos los placeres imaginables y los inimaginables. Y Salomón vivió la vida que probablemente tú y yo hemos deseado y más. ¿Sí? Ahora, Salomón, después de todo esto, llega a una conclusión. Ahora, versículo 10, ahí al final, dice que realmente él disfrutó. ¿Sí? Dice que mi corazón se gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. O sea, sí disfruté, pero sabes que eso fue lo único que saqué. Un placer temporal, un disfrute temporal, porque tiene que llegar al versículo 11 y decir, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era Hebel, todo era neblina, todo era vanidad, todo en cuanto me esforcé, todo lo que perseguí, realmente no pude obtener la felicidad que yo quería o que yo pensaba. Realmente no pude obtener la seguridad, la estabilidad que yo pensaba que podía obtener con todo mi trabajo, con todos mis bienes, con todo disfrutar, con todo mi placer. Todo es Hebel, todo es vanidad, todo es neblina que se va, todo es un arco iris que nunca puedes alcanzar. ¿Sí? Y joven, esto creo que describe nuestra vida muchas veces. Y deberíamos pararnos un momento a pensar, ¿qué estoy persiguiendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi propósito? O sea, ¿qué pretendo yo lograr? Porque sabes que si mi meta es tener placer, tener una vida placentera, eso es vanidad. Y cuando lo alcances, sentirás que necesitas seguir corriendo. Y cuando llegues al punto que creías que tenías que llegar, verás que se va alejando más de ti. Cuando creas que ya lo has alcanzado, se te va a esfumar de las manos. ¿Sí? O puedes estar corriendo tras una estabilidad o tras edificar tu mundo de seguridad allí. ¿Sí? Y a la final esto es vanidad también y aflicción de espíritu, porque nunca el placer por el placer, nunca los logros como meta, como finalidad de vida, nos van a dar la felicidad que necesitamos. Entonces, podríamos sentirnos frustrados, como se encuentra Salomón. Y de hecho, con razón, deberíamos sentirnos frustrados como Salomón, porque realmente necesitamos algo más. Realmente necesitamos ir por ese campo y tropezarnos con ese tesoro que nadie puede comprar,
que vale mucho más que lo que yo podría ganar y que requiere mi atención y que requiere que me entregue a ese tesoro. Y Salomón tiene que llegar al final del libro, en el capítulo 12, versículo 13, que seguramente lo has escuchado, y Salomón tiene que llegar a la conclusión de decir: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso, de toda la discusión, de toda la búsqueda, de toda la ansiedad es que tú y yo debemos temer a Dios. Que tú y yo debemos encontrar en Dios nuestra satisfacción. Él es el único que puede satisfacernos. Él es el único real, el único que puede darnos la seguridad, el único que puede darnos el placer verdadero es Dios. Jóvenes, si entendiéramos realmente que Dios es lo que más necesitamos, si entendiéramos realmente que lo que nos ofrece este mundo es vanidad y aflicción de espíritu, si entendiéramos que todo mi esfuerzo, todo mi afán por conseguir y lograr mis cosas aquí se van a quedar y no tendrán realmente valor delante del juicio de Dios, si entendiéramos que lo único que va a valer delante del juicio de Dios es si la sangre de su Hijo Jesucristo se ha aplicado a mi vida. Lo único que me puede dar seguridad es Dios y a través de la salvación en su Hijo. Si solamente entendiéramos que todo mi esfuerzo, aparte de Dios, no vale nada, yo creo que buscaríamos ese tesoro. Creo que dejaríamos de hacer muchas cosas. O por lo menos enfocaríamos nuestra vida, ¿sí? Y haríamos nuestro trabajo enfocado en que Dios sea glorificado. Y ahora no estoy diciendo que dejes de estudiar, no estoy diciendo que dejes de trabajar, no, y ahora que te vuelvas amargado y que no celebres tus cumpleaños y que jamás hagas algo divertido, no, sino que el centro de tu vida no sea tu propio placer, que el centro de tu vida no sea alcanzar tus propias metas, sino que tu meta sea Dios. Y cuando tu meta es Dios, Dios te va a permitir disfrutar de el placer que Él tiene preparado. Dios te dará la seguridad que tú necesitas y podrás acabar tu vida y no sentirte frustrado como Salomón diciendo: todo lo que he hecho es vanidad y aflicción de espíritu. Si tan solamente entendiéramos eso, si tan solamente buscáramos a Dios de verdad como el centro de nuestra vida. Sí. Más adelante Eclesiastés nos va a decir que sí debemos alegrarnos en lo que Dios ha hecho. Sí debemos dedicar responsablemente al trabajo y a disfrutar de nuestro trabajo. ¿Sí? Pero todo lo que sea aparte de Dios, todo lo que sea sin Dios como el centro, será vanidad. Y es vanidad. Te pregunto, ¿has hallado el tesoro? ¿Has encontrado el tesoro en el campo? ¿Estás vendiendo todo lo que tienes por conseguir el tesoro? ¿O prefieres quedarte con tu caja de ahorros? ¿Prefieres quedarte con tu hucha? Ahí. ¿Estás vendiendo todo por perseguir el arco iris? ¿Por perseguir al viento, la neblina? Si tan solamente entendiéramos que lo único que necesitáramos es Dios
cambiaría nuestra vida. Totalmente, radicalmente. Y empezaríamos a disfrutar la vida, ¿sí? Empezaríamos a disfrutar la vida de verdad, porque Dios es la única fuente verdadera de nuestro placer. Que el Señor nos ayude, ¿sí?, a buscarle a Él y a encontrar a Dios en Eclesiastés, en su palabra, y que Él sea el centro de nuestra vida. Que el Señor los bendiga mucho. El pastor Alberto desertó. No lo veo por ahí. Sí, escribió por el grupo de jóvenes que le habían mandado a comprar algo. Ah, vale, vale. Pues hay que obedecer. Hay que obedecer. Bien, que el Señor los bendiga, de verdad. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a buscarle a Él. ¿Sí? Y bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y luego vamos a tener un juego a cargo de Omar. Oramos. Dios, te alabamos, te damos muchas gracias. Dios, ayúdanos a entender que te necesitamos a ti, que te necesitamos desesperadamente. Necesitamos tu gracia en nuestra vida, necesitamos que tú gobiernes nuestra vida. Necesitamos que tú dirijas, que seas el centro, Dios. Ayúdanos a entender que ir tras el viento, Dios, es necio sabiendo que hay algo mejor. Es necio, Dios, ir tras lo temporal sabiendo que hay algo que dura, que sí es verdadero y que vale más que todo lo que nosotros podamos hacer. Ayúdanos, Dios, a abandonar nuestras vidas en ti. Ayúdanos a vender, Dios, todo lo que tenemos en nuestras fuerzas. A vender, Dios, nuestros sueños, si no son de acuerdo a tu voluntad. A vender, Dios, nuestra voluntad, nuestros argumentos, nuestras metas, Dios, y a buscarte a ti. Y que tú hagas nuestra vida según tu voluntad. Porque tú eres el todo del hombre, Dios. Te lo ruego. Bendice a estos jóvenes, bendícelos, Dios, y guíales, ayúdales en sus luchas, ayúdales a conocerte cada día, ayúdales a crecer, Dios, para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.